Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes, ya 1 de julio. Arrancamos mes, estrenamos semestre y el día viene. Mirando el tiempo, 11 comunidades autónomas están en la alerta naranja por calor. Es lo que toca. Mirando también al mapa nacional, echando cuentas del tiempo que podría aguantar Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. Y cómo no, Estados Unidos en el centro. Aquí por dos motivos. El Senado americano vive sesiones maratonianas discutiendo el plan fiscal de Trump que combina recortes de impuestos y reducción del gasto social y dos, aranceles. Trump choca con Japón. En su red social, el republicano dice que enviará una carta sobre los aranceles al país nipón. Trump está preocupado, enfadado por la negativa de Japón a importar arroz cultivado en Estados Unidos. Dice que es una señal de que los países se han vuelto malcriados con respecto a los Estados Unidos. Ahora es el arroz, pero antes fueron los automóviles. ¿Lo recuerda? Trump dijo que Japón es un actor de un comercio injusto con este sector, el automovilístico. Declaraciones, tenemos la de Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Advierte de que los países podrán ser notificados sobre tasas mucho más altas a medida que se acerca la fecha límite puesta por el republicano. Insiste Bessent en que es solo Trump quien decide. Bueno, va a haber un revuelo la última semana a medida que aumente la presión. Lo que puedo decir es que el personal, ya sea en el Tesoro o en el comercio, la gente que ha estado alrededor de 20 años, están en el asombro y están diciendo que estos países están llegando con ofertas que no pueden creer. El miércoles de la próxima semana es la fecha clave. Ahí está previsto que las tasas vuelvan a un nivel temporal del 10%, desde las tasas suspendidas del 11 al 50%, anunciadas el pasado 2 de abril, el día de la liberación. Con el resto del mundo, Trump mantiene la presión, pero todos esperan un acuerdo. Luis de Guindos, desde el Banco Central Europeo, confía en un gran pacto arancelario Estados Unidos-Europa. Vamos a ver cómo se van concretando, ¿no? Porque además en el tema arancelario, en el tema del proteccionismo, no es solamente, yo no me fijaría únicamente en lo que es la relación Estados Unidos-Europa, porque, bueno, bien, es decir, ahí podremos llegar a un acuerdo, en principio yo espero que sea así, pero después hay otro factor que es importante, y es que a nosotros nos puede afectar mucho también cuál sea el acuerdo, cuál se alcance, cuáles sean los aranceles finales entre Estados Unidos y China. Bruselas, para llegar a cualquier entendimiento, pide unos gravámenes reducidos para sus exportaciones farmacéuticas de alcohol, semiconductores y aeronáutica. Los negociadores europeos también están presionando para que se establezcan cuotas y exenciones que bajen de manera efectiva el arancel norteamericano del 25% sobre los automóviles y sus componentes y del 50% al acero y al aluminio. Con Reino Unido ya hay acuerdo. Dos patas importantes: reducción del arancel del 27,5 al 10% para autos británicos exportados a Estados Unidos y eliminación total de los aranceles del 10% para motores de aeronaves y piezas de aviones británicos. Aquí fabricantes como Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce y BAE Systems aplauden este cambio inmediato de sus costes de importación. Empiezan a descargar esa desventaja competitiva frente a países con acuerdos arancelarios más flexibles. Así que ahí tenemos aranceles en el punto de mira. Las bolsas con verde, sí, color verde, mayoría de órdenes compradoras y con la esperanza de ver sobre la mesa esos acuerdos. Eva Villanueva, adelante. Pues sí, clave sin lugar a dudas, como la mayoría de los mercados bursátiles asiáticos suben, siguiendo esta madrugada la estela de Wall Street, donde el índice rector y el Nasdaq alcanzaban nuevos máximos. Corea del Sur está liderando las ganancias, mientras que el Nikkei de Japón se está viendo presionado y cede, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con nuevos aranceles
contra Tokio. Estamos viendo en este escenario además esos futuros que están anticipando cómo Europa abrirá con alzas del 0,16% los futuros del DAX, mientras que después de haber visto al índice rector de Wall Street y al tecnológico Nasdaq marcar nuevos máximos y cerrar trimestres ganador, vemos como en futuros finalmente han cedido posiciones. También vemos los futuros del Dow Jones retrocediendo ese 0,12%. Son ganancias, aún así, las que vemos esta madrugada en Asia, que avanzan con cautela antes de ese plazo del 9 de julio establecido por Trump para los aranceles, cuando las tasas aumentarán desde el 10% temporal hasta que se alcance un acuerdo. Los mercados regionales cotizan las esperanzas de que esas economías asiáticas aseguren acuerdos comerciales con el presidente Trump, y también vigilando los datos que se van publicando. Hoy, por cierto, en China se ha publicado el dato de la encuesta privada del PMI de Caixin. Crece la actividad fabril por sorpresa en junio, mientras el país ignora los vientos en contra derivados de las interrupciones del comercio. El PMI en 50,4. Con todo, como decimos, los principales índices bursátiles estadounidenses han registrado ganancias trimestrales estelares, nuevos máximos históricos. El índice rector ha subido un 10,6% en este último trimestre, el Nasdaq casi un 18%, y los comerciantes ahora se dirigen a esta segunda mitad del año con las acciones en nivel récord, algunos optimistas y creyendo que el mercado puede aumentar aún más en los próximos meses. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado los renovados máximos en el S&P y el Nasdaq, y lo ha dicho en su red social. De hecho, recortaba una fotografía en portada de la CNBC en un post aupando precisamente y acompañando de esas subidas y niveles de los índices a esa frase: ingresos arancelarios de Estados Unidos, vinculando así Donald Trump el comportamiento de la recuperación y subida de los índices de la Bolsa de Nueva York a su política arancelaria. Y todo esto mientras, por supuesto, sigue a debate y negociaciones sobre ese tema fiscal para sacar adelante su proyecto hermoso en Estados Unidos. Está siendo ahora mismo uno de los temas fundamentales, sobre todo con el tema de la rentabilidad de la deuda a medio plazo, la amplia reducción de impuestos y las medidas de gasto del presidente Donald Trump, que aumentarán la deuda estadounidense en 3,3 billones de dólares, según estima la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, mientras los déficits descontrolados y la deuda han llevado a Moody's a reducir su calificación crediticia en mayo. Lorenzo Coletti, Head Iberia Pictet Asset Management, señalaba cómo los operadores ahora analizan y sopesan la sostenibilidad de la deuda. Vamos a escuchar. Hay muchos inversores mirando así la deuda americana es sostenible o no, y eso es un tema muy importante, porque si miramos cómo se han movido los tipos de interés americanos, sobre todo en la parte larga de la curva, hay claramente cierto miedo por parte de los inversores en que haya de alguna manera alguna duda sobre la sostenibilidad de esta deuda, ¿no? Y si miramos a esa rentabilidad de los bonos, precisamente el Treasury a 10 años, su rentabilidad menos 0,52% en la jornada de ayer, se ha situado en el 4,21%. Por cierto, que en el bono español vemos a esta hora precisamente cómo sube esa rentabilidad de un 0,10 y vemos esa subida del 0,59% en el 3,23,8% en una jornada donde, ojo, se ha mirado y mucho a España, a su deuda, en medio de lo que era la detención de Santos Cerdán, y viendo a títulos protagonistas acompañando al mercado bursátil. Acciona, que parece ese hilo conductor en las adjudicatorias de Cerdán, perdía un 0,84%. Importante el comportamiento de la renta fija aquí en España. El bono español a 10 años está en el 3,23%, por encima del bono alemán. El Bund está en el 2,51%. Sin embargo, se ha palpado poca tensión, poca volatilidad frente a jornadas anteriores, a pesar de la fragilidad del gobierno. Las bolsas, pues ayer con mucha atonía, esperando nuevas referencias y con el foco puesto más en las claves internacionales
internacionales que la corrupción política aquí en España. Bolsas que sitúan en el radar un nombre propio. Es BBVA, que sigue adelante con la oferta pública de adquisición de acciones sobre Banco Sabadell. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. BBVA decide continuar con esa OPA presentada sobre Sabadell a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno, entre otras, prohibir la fusión de las dos entidades por un plazo de 3 años. El BBVA ha confirmado su determinación a través de una comunicación dirigida a la CNMV. Carlos Torres, el presidente de la entidad, asegura que tras evaluar esa condición impuesta por el Consejo de Ministros el 24 de junio, sigue adelante con la compra de Sabadell porque el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambos bancos y representa una oportunidad única para construir una de las entidades más competitivas e innovadoras de Europa. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que BBVA actualizará y publicará toda la información relevante una vez obtenga la aprobación del folleto de la OPA por parte de la CNMV, lo que previsiblemente se producirá en las próximas semanas. Y hay novedades en cuanto al pago de impuestos. La Dirección General de Tributos, en respuesta a la consulta vinculante presentada, concluye que la OPA no puede acogerse al régimen fiscal especial de canje de valores con neutralidad fiscal que está prevista en la Ley del Impuesto de Sociedades. Por lo tanto, los accionistas del Sabadell que aceptasen esa oferta deberían tributar por la ganancia patrimonial generada aplicando el régimen general del IRPF. Y más novedades sobre el Sabadell. Hoy Expansión dice que la entidad sigue adelante con la venta de su filial británica TSB, cita a Reuters, y señala que Santander habría puesto una oferta sobre la mesa de casi 2.700 millones de euros. Por lo tanto, ya habría un comprador que le permitiría a Sabadell vender esa filial ligeramente por encima de su valor en libros, que es 2.540 millones de euros, una cifra también superior a la tasación contable a la que compró el banco hace 10 años, el equivalente a 1.670 millones. Esta operación sería de las más importantes del Reino Unido, solo por detrás de la desinversión de Virgin Money el año pasado por 3.300 millones. Es martes 1 de julio y el día nos trae más noticias. Elon Musk asegura que castigará a los legisladores que voten a favor de la ley fiscal. Después de estar semanas sin comentar nada, el dueño de Tesla regresa a X y califica el paquete fiscal de totalmente loco y destructivo. Además, afirma que los legisladores que habían hecho campaña a favor de recortar el gasto pero apoyaron el proyecto de ley deberían agachar la cabeza avergonzados. Lagarde defiende el objetivo del 2% de inflación para Europa en la conferencia de Sintra. La presidenta del Banco Central Europeo reivindica en la localidad portuguesa el papel del organismo para mantener la estabilidad económica. Lagarde asegura que utilizarán una respuesta política adecuadamente contundente o persistente ante desviaciones amplias y sostenidas de la inflación respecto al objetivo en cualquier dirección. Creo que la virtud de este ejercicio, dado que pasamos por esa secuencia de montaña rusa de muy baja tasa de inflación a una tasa muy alta y ahora hemos conseguido volver a controlar la inflación hasta nuestro objetivo. Creo que la virtud de la estrategia es que es una estrategia para todas las circunstancias. Taiwán simulará en sus ejercicios militares una ocupación de China. El presidente Lai Ching-te asegura que el país ya estaba enfrentando la guerra sin humo de armas de China. Los ejercicios anuales Hanquan, que comienzan el 9 de julio, durarán 10 días y movilizarán a más de 22.000 reservistas, una magnitud sin precedentes que corresponde al aumento de tensión con su país vecino. Y aquí en casa hoy entra en vigor el nuevo registro obligatorio de alquiler turístico y de temporada. La solicitud que se realiza en el Colegio de Registradores deberá ir acompañada de la documentación pertinente, es decir, referencia catastral y la dirección exacta del alojamiento. También se pedirán otros requisitos como el modelo de alquiler y las personas que habitarán la vivienda. Cada comunidad autónoma dispone de requisitos diferentes.
AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén cielos nubosos en el norte y despejados en el resto, con nubosidad de evolución diurna que podrían provocar chubascos y tormentas en el interior de la península, algunos localmente fuertes. En Canarias, cielo despejado en el sur y nuboso en el norte, con calima en el oeste del archipiélago. Las temperaturas máximas bajarán notablemente en el norte litoral, pero seguirán siendo muy altas en el interior y en el sur, con valores que podrían superar los 40 grados en zonas como el Valle del Guadalquivir. Las mínimas apenas variarán, pero no bajarán de los 20 grados en muchas zonas. Los vientos serán flojos a moderados en la península y Baleares, predominando los intensos en Galicia, el Estrecho y Alborán. En Canarias, moderado con rachas fuertes en zonas expuestas. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. Refréscate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:17. Miramos a los mercados para conocer la fotografía, el tiempo real de los índices más importantes del mundo. Empiezo por Estados Unidos. Roberto Sol, futuros americanos. Que vienen con caídas después de que el Senado no termine de votar a favor esa ley fiscal de Donald Trump. Caídas del 0,17% para el S&P 500 y para el Nasdaq 100 y del 0,13% para el Dow Jones. Futuros en verde también en Europa. El del DAX arriba un 0,18% y el del Eurostock 50 arriba, Eurostock 50 arriba un tímido 0,08%. Son los futuros, el VIX de volatilidad lo tenemos en verde también arriba un 0,25% a 20,25 puntos. En Asia, tiempo real, índices más destacados. Pues vemos cómo hasta ahora lo que se extienden son mayoría de órdenes compradoras, con la excepción del Hansen de Hong Kong, donde vemos hasta ahora más debilidad. Vemos al CSI 300 con subidas muy moderadas en la China continental, después de ese PMI manufacturero que ha sorprendido creciendo. El índice Nikkei en Tokio también es de los que retrocede 1%, pero viene de máximos y además, atención a esas conversaciones comerciales. O el Nifty en India con subidas del 0,11%, vemos ese signo mixto.
Vemos consolidación de niveles en las criptomonedas. Bitcoin, $106.800, cae un 1,37% frente al día de ayer, pero sube un 2% en la última semana. Ethereum, $2.455, sube un 2,56% en los últimos 7 días y frente a ayer la caída es del 2%. Esta es la fotografía. Vamos con el contenido. Bueno, y empezamos con datos porque hoy los operadores han conocido y se han sorprendido con el PMI manufacturero de China. La actividad crece por sorpresa en junio. Pues sí, ese es lo que arroja un día después de conocer los datos oficiales la encuesta privada de Caixin, y en lo que parece que el gigante asiático ignora los vientos en contra de las interrupciones del comercio. El PMI manufacturero se sitúa en 50,4, 50, recordemos, es lo que separa expansión de crecimiento económico, supera el 49 esperado y se recupera del dato de contracción de mayo, que había sido su peor dato desde septiembre de 2022. Destaca cómo se trata del 8º mes de crecimiento en el sector manufacturero de los últimos 9 meses, lo que demuestra que las condiciones del mercado están mejorando. Importante en Tokio hoy, con recortes bajo la presión de las negociaciones comerciales de Trump y sin olvidar que el Nikkei viene de máximos de 11 meses. Clave a la hora de medir qué pasa con los indicadores, y como estamos viendo en Tokio hoy cede casi el 1% el principal indicador. Una jornada en la que, por cierto, tenemos también referencias. La actividad manufacturera de Japón ha aumentado por primera vez en 13 meses gracias a una mayor producción, aunque la demanda se ha mantenido débil, ya que los nuevos pedidos y las ventas de exportación continúan disminuyendo. Por otra parte, la confianza de los grandes fabricantes japoneses mejora, según la encuesta Tankan del Banco de Japón, e importante por la parte negociadora y comercial, el responsable de esas negociaciones con Washington, Akazawa, que hoy se reúne con Marco Rubio, acaba de decir que sigue explorando la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial y que no va a comprometer los agricultores en esas negociaciones. No ha querido hacer ni referirse a los comentarios de Trump amenazando con que Japón no compra el arroz de Estados Unidos y que va a recibir una carta. Tampoco el proteccionismo que ha criticado de Japón sobre su sector automovilístico, y aunque ve desacuerdos, confía en seguir negociando. ¿Más cosas? Sí, perdona, se me olvidó decir que en el protagonismo del día se cuela además como las acciones de Renesas Electronics están cayendo ahora mismo un 2,5%, en comparación con un 1% que cae el Nikkei, después de que Wall Street, un importante proveedor estadounidense de la compañía, se ha declarado en quiebra y presenta planes para reducir sus compromisos de deuda. Bueno, hoy importante analizar lo que pasa en Hong Kong, donde parece que ven más atractivos los inversores chinos. Pues sí, los inversores chinos que están acudiendo en masa a la plaza de Hong Kong, atraídos por las menores valoraciones y la posición estratégica de la ciudad en medio de la creciente rivalidad de China con Estados Unidos. Un récord de 90.000 millones de dólares en efectivo provenientes del continente han impulsado, según recoge Reuters, ese espectacular repunte del 21% en las acciones de Hong Kong en esta primera mitad que acaba de cerrar 2025, transformando el panorama de un mercado que los inversores extranjeros han evitado durante varios años. Ahora, lo que destacan es que el mercado bursátil de Hong Kong está siendo revalorizado por el dinero de la China continental. De Asia nos vamos al mercado más importante del mundo, nos vamos a Estados Unidos. Hoy conoceremos o tendremos sobre la mesa la lectura final del PMI manufacturero de junio, la encuesta de empleo y además hoy publica resultados Constellation Brands. En cuanto al día de ayer, en verde. Sí, en verde vimos que el Dow Jones subió un 0,63%, el S&P 500 mejoró un 0,52% y la verdad es que el balance trimestral es bárbaro, con subidas de doble dígito tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq. El Nasdaq arriba un 18% y el S&P 500 en el trimestre un 10,6%. En el día de ayer, ganancias, aranceles y plan fiscal, ¿no? Así es, Susana, los índices buscan cerrar el mes
mes con máximos históricos. El mercado está atento al 9 de julio, fecha límite para negociar los acuerdos comerciales. El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegura en Bloomberg que el lunes llegará una avalancha de acuerdos comerciales. Sigue el desacuerdo entre Gobierno y Reserva Federal para la próxima bajada de tipos por culpa precisamente de estos aranceles. Rafael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, piensa que los aranceles provocan que no haya tanta claridad para mover los tipos de interés. No creo que vayamos a tener suficiente claridad sobre la trayectoria de la economía como para saberlo con seguridad. En julio solo vamos a tener una medida más de la inflación. Vamos a tener mucho que desconocemos acerca de cómo otras políticas están impactando en el mercado laboral, y sin ese tipo de claridad no creo que vaya a ver, mi opinión, que sea apropiado moverse en cualquier dirección en este momento, sino más bien una espera. Siguen las votaciones en el Senado para aprobar la ley fiscal de Donald Trump. A esta hora, los senadores debaten un proyecto que lleva 14 horas de votación, sin que, de momento, se vislumbre un acuerdo. Esto se debe a que muchos senadores republicanos hasta ahora siguen sin conocer algunos de los puntos de esta reforma fiscal. Uno de los últimos, según la CNBC, es que estos senadores no sabían que se incluía un nuevo impuesto a la energía solar. John Thune, líder de la mayoría del Senado y republicano de Dakota del Sur, pide a Donald Trump que se centre en la reforma del proyecto y deje de lado las redes sociales. No he contactado específicamente con este último tuit, pero creo que la Casa Blanca es plenamente consciente de lo que muchos de nosotros pensamos en cuanto al uso de las redes sociales, y creo que al presidente me gustaría verle limitarse a hablar de los temas que preocupan al pueblo estadounidense en su agenda, que son el empleo, la economía y la reforma fiscal, y las infraestructuras y la reforma sanitaria. Importante ver la evolución de la renta fija americana, el 10 años en el 4,21% y el 30 años en el 4,76%. Estamos viendo que suben los precios y bajan las rentabilidades en las últimas horas. Nombres propios. Oracle anuncia acuerdos por servicios en la nube por un valor de $30.000 millones. Este nuevo trato supone un montante superior a todo su negocio actual. Según ha comunicado la compañía, se espera que esos ingresos comiencen a fluir en el año fiscal 2028, aunque por el momento no se ha desvelado ningún nombre. Los títulos de la tecnológica suben un 26% gracias a los servicios asociados a la nube este año. Sus acciones llegaron a subir un 3,99%. Vamos con Apple, que no consigue desestimar el caso de monopolio al que se enfrenta en Estados Unidos por ese monopolio de sus iPhone. El Departamento de Justicia asegura que domina de forma ilegal el mercado con sus móviles. El juez encargado del caso acusa a la compañía de usar restricciones a los desarrolladores de aplicaciones y dispositivos de terceros para evitar que los usuarios se cambien a la competencia. Sus títulos subieron más de un 2%. Y según Bloomberg News, el fabricante de chocolatinas Hershey eliminará los colorantes sintéticos para 2027. Muchos fabricantes alimenticios buscan alinearse con las nuevas restricciones del gobierno. En abril, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. presentó planes para eliminar los colorantes alimentarios sintéticos para abordar problemas de salud como el TDA, la obesidad y la diabetes. Sus acciones suben en After Hours un 1,24%. Miramos a Europa y miramos a la renta variable española. Por cierto, el IBEX 35 vuela. Ha sido un semestre histórico en el que ha avanzado un 20,7% con la banca aportando el vigor. La banca española marca 180 días de récord con alzas de más del 47% en bolsa. Está destacando en revalorizaciones dentro del IBEX y también del Eurostock 50. Pero antes de hacer balance, me interesa para el día de hoy lo importante. ¿Dónde lo tienes, Ángeles? Pues hoy tenemos pocas novedades. Vamos a conocer la encuesta IFO de confianza empresarial en Alemania del mes de junio. En mayo subió hasta 87,5 puntos. También se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas de Media for Europe y Enagas descuenta dividendo de 0,60 euros brutos por acción. Y por supuesto miraremos a BBVA y Sabadell después del que el primero comunicara ayer a la CNMV que sigue adelante
con la OPA sobre la entidad catalana. Importante, este mes de julio arranca con los mejores dividendos del verano. Iberdrola, Repsol y otras 19 compañías premiarán a sus accionistas. La energética que preside Galán hará el mayor desembolso con 2.600 millones de euros. Ayer, pues jornada un poco ni fu ni fa, ¿no? Bastante atonía. Pues bastante atonía. No conseguimos para terminar el semestre la cota de los 14.000 puntos. El IBEX 35 parte hoy desde 13.991. Se anotó un avance del 0,16%. En el trimestre ha subido un 6,5%, pero en junio ha caído algo más de un punto porcentual. Como has dicho, fueron los bancos los más alcistas, los que más puntos aportaron en el semestre, aunque el valor estrella de este periodo ha sido Indra, con una revalorización del 115%. Sin ir más lejos, ayer también se convertía en el valor más alcista. Dentro del IBEX 35, la nota negativa la ponía en la jornada precedente Acciona Energía, que bajaba un 3,35%, acusando los recelos de los analistas de Deutsche Bank, que bajaban el precio objetivo del valor. Y comentar, Susana, que solamente 5 valores han cerrado el semestre en negativo. Rovi, los laboratorios farmacéuticos, se ha dejado un 13%, Inditex ha perdido un 11%, Fluidra casi un 10%, la compañía de cosmética Puig un 6% y Logista también ha retrocedido un 4,79%. Por detrás del IBEX 35, el DAX Setra-Germano es el mejor de Europa, con una revalorización semestral del 20%. Despierta, invierte, gana. No necesitas decir: nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España. Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:31 de la mañana, 6:31 en Canarias. El día nos deja más noticias. Elon Musk asegura que castigará a los legisladores que voten a favor de la ley fiscal. Después de estar semanas sin comentar nada, el dueño de Tesla regresa a X y califica el paquete fiscal de totalmente loco y destructivo. Además, afirma que los legisladores que habían hecho campaña a favor de recortar el gasto, pero apoyaron el proyecto de ley, deberían agachar la cabeza avergonzados. Christine Lagarde defiende el objetivo del 2% de inflación para Europa en la conferencia de Sintra. La presidenta del Banco Central Europeo reivindica el papel del organismo para mantener la estabilidad económica. Lagarde asegura que utilizarán una respuesta política contundente o persistente ante desviaciones amplias y sostenidas de la inflación. I think the virtue of this exercise
Creo que la virtud de este ejercicio, dado que pasamos por esa secuencia de montaña rusa de muy baja tasa de inflación a una tasa de inflación muy alta y ahora hemos conseguido volver a controlar la inflación hasta nuestro objetivo. Creo que la virtud de la estrategia es que es una estrategia para todas las circunstancias. The virtue of the strategy is that it's a strategy for all circumstances. Taiwán simulará en sus ejercicios militares una ocupación de China. El presidente Lai Ching-te asegura que el país ya estaba enfrentando la guerra sin humo de armas de China. Los ejercicios anuales Huangquan, que comienzan el 9 de julio, durarán 10 días y movilizarán a más de 22.000 reservistas, una magnitud sin precedentes que corresponde al aumento de tensión con su país vecino. Este martes 1 de julio entra en vigor el nuevo registro obligatorio de alquiler turístico y de temporada. La solicitud que se realiza en el Colegio de Registradores deberá ir acompañada de la documentación pertinente de referencia catastral y dirección exacta del alojamiento. También se pedirán otros requisitos como el modelo de alquiler y las personas que habitarán la vivienda. Cada comunidad autónoma dispone de requisitos diferentes. Y un apunte más, las familias españolas reducen su ahorro más de un 20% en el primer trimestre. Los hogares aquí en España ahorraron 11.900 millones de euros entre enero y marzo. Los hogares solo pueden detraer del consumo y la inversión el 4,8% de su renta bruta. Vamos, Guille, con toda la actitud. Volvemos con todo al gym. Que te has hinchado a comer en el cumpleaños de este fin de semana. Ya estamos. ¿Cómo? ¿Ahora 19,99 para nuevos socios? ¿Y yo qué? ¿Te pago el doble y encima no ves? En O2, si la tarifa mejora, lo hace primero para nuestros clientes. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. El sector de la edificación se enfrenta actualmente a importantes desafíos económicos y climáticos, siendo la eficiencia energética una prioridad urgente. En este contexto, España avanza hacia un modelo más sostenible gracias al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y una creciente conciencia ambiental. En España ya se realizan proyectos orientados a estos objetivos. Todos ellos destacan por incorporar tecnologías avanzadas de climatización y ventilación, sistemas de gestión inteligente y fuentes de energía renovable como la geotermia, la aerotermia y la energía solar. Estas obras no solo cumplen con altos estándares de eficiencia, sino que también representan una nueva visión de la arquitectura, donde la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el enfoque humano marcan el rumbo hacia un futuro más responsable en el ámbito de la construcción. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de vuelta al cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. 7:37, miramos a los mercados, miramos a la actualidad político-económica y lo hacemos con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues muy bien por el momento. Bueno, muy importante. Enseguida, si quieres, vamos con tema nacional, aranceles, plan fiscal en Estados Unidos, pero aquí en casa el gobierno cada vez está más acorralado por los casos de corrupción. Ayer a la cárcel el secretario de organización del Partido Socialista, Cerdán. ¿Qué coste
está teniendo y podría tener en el futuro? ¿Qué coste económico esta situación, esta fragilidad del gobierno y estos casos de corrupción que están saliendo como hongos? Bueno, los casos de corrupción, por supuesto, tienen muchísimo coste, no solo económico, que es mucho, sino sobre todo reputacional, ¿no? A día de hoy, las noticias que salen respecto a España son los casos de corrupción de la familia del presidente del gobierno y de todo el Partido Socialista ya a estas alturas, ¿no? En la cual se están malversando cientos de millones de euros. Se habla de 500 y pico los millones de euros que había en licitaciones que estaban bajo control de Cerdán, más luego las mascarillas, y iremos viendo, ¿no? Y según vaya saliendo, pues mucho dinero. Pero no solo es el tema de la cantidad de dinero, es que se hacen obras que no se deben de hacer porque se puede cobrar comisión, otras no se hacen porque no se puede cobrar comisión, con lo cual se desvirtúa absolutamente el sentido del gasto público, y dice, no solo el dinero que se desvía, sino el gasto público, que al final, pues los que lo autorizan y los que lo llevan adelante, priman todo aquel en el que ellos vayan a salir beneficiados y penalizan a aquel en el que no van a salir beneficiados, que probablemente es el grueso de los presupuestos generales. No se va a poder meter cuchara, pero en otras partes sí, y eso es lo que prima, ¿no? ¿Tú crees que va a poder aguantar así el presidente del gobierno? ¿Va a poder terminar la legislatura o sobrevuela un adelante electoral o una moción de censura? La verdad es que parece difícil que vaya a llegar al final de la legislatura, pero es la persona más resistente que hemos tenido en el gobierno de España, y cosas que no, en situaciones normales y en cualquier otro país habrían costado el gobierno, pues en este caso no están costando, ¿no? De hecho, ahora parece ser que al señor Cerdán le conocían parcialmente, habían oído hablar de él en el gobierno, no saben quién es. O sea, que ya estamos entrando en el modo de tampoco tiene nada tanto que ver con nosotros, ¿no? Hay algo que sí que estamos viendo, y es que ni la bolsa ni la renta fija están reaccionando a esta fragilidad del Ejecutivo y a estos escándalos que estamos viendo día sí día también en las portadas de la prensa nacional e internacional. Hemos visto que el bono a 10 años español está en el 3,20-3% y la bolsa española sigue con el mismo ritmo del resto de sus compañeras europeas, incluso este año creciendo a doble dígito, más de un 20% desde el pasado 2 de enero. ¿Van por separado? O sea, ya nos hemos acostumbrado, bueno, política y economía han conseguido desligarse totalmente. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción está bastante interiorizado en los agentes económicos, y bueno, pues no sorprende mucho. Dice, el tema de la bolsa, pues depende de los beneficios empresariales que están yendo bien y tienen buena pinta de cara al futuro, por lo tanto la bolsa sigue cotizándolos muy favorablemente, y luego en el caso de la deuda pues dependerá de la capacidad de repago de la misma, ¿no? En este caso pues estamos hablando de crecimientos de 2 dígitos de la recaudación, con lo cual a priori sí que existe suficiente margen para repagarla. Otra cosa es que se dedique el dinero a cosas de lo más variopintas en este país, a satisfacer a los socios del gobierno, pero existe capacidad de repago, que es lo importante para la deuda. Entonces, en cualquier, si la cosa se pone muy difícil, existe la posibilidad de empezar a dedicar más dinero a repagar deuda, y eso generaría pues mucha estabilidad en el bono, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y luego el otro gran asunto aquí en casa, BBVA Sabadell. El BBVA sigue adelante y no tira la toalla. ¿Crees que finalmente la operación saldrá? Porque ahora la voz está en manos de los accionistas minoritarios, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues ya dé el visto bueno y diga adelante. Porque no sé si con las condiciones, pues ya las sinergias son tanto como habían calculado hace 14 meses ya. Bueno, parece que siguen siendo suficientes para que el BBVA no tire la toalla, pero realmente empezamos a tener problemas, ¿no? Dice, uno de los activos que por lo cual se compra, que es el banco, el TSB en Inglaterra, pues ahora está en venta, ¿no? Entonces eso le quita desde luego interés a la operación, y ya veremos, porque no está claro, todavía hay demasiadas injerencias del gobierno para que salga adelante. O sea, yo entiendo que sí, que la CNMV la va a autorizar,
pero bueno, ahora resulta que el Sabadell está cotizando muy por encima del precio de la OPA, o sea que habrá que subir el precio. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero desde luego yo creo que el gobierno ha conseguido lo que quería, que era impedir la operación o complicarla tantísimo que al final tenga que ceder a ella el BBVA, que yo creo que está un poco atrapado su presidente en que tiene que sacarla adelante, o si no va a tener una gran pérdida de prestigio ante sus propios accionistas y directivos, ¿no? Mientras BBVA sigue adelante con su OPA, su oferta pública de adquisiciones al Sabadell, Santander y Barclays han pujado por el TSB, la filial británica de Sabadell, y Santander habría puesto ya una oferta en firme por este británico TSB. Santander aumenta cuota de mercado en Reino Unido después de salir de Polonia, está más que acostumbrado a este tipo de integraciones, Reino Unido le interesa, y esto, dinero cash para Banco Sabadell, que podría mimar a sus accionistas de dividendos justo cuando está la OPA. Por supuesto, y perder el interés de ese activo que ya se segrega, ¿no? Entonces, si no hubiéramos tenido una operación tan rocambolesca, pues probablemente esto no habría ocurrido, pero como ha pasado mucho tiempo y ha dado tiempo a todo, pues al final pues nos vamos a encontrar con que el BBVA parte de lo que pensaba que iba a comprar no lo va a comprar, se va a haber vendido antes, ¿no? Entonces, bueno, es un mercado interesante en inglés, la economía inglesa es muy flexible y funciona muy bien, y yo creo que es un sitio muy interesante para estar. Entiendo que el Banco Santander quiera estar y entiendo, por supuesto, que Barclays quiera aumentar su posición comprando un nuevo banco, y también es muy razonable que el BBVA pues contara como uno de los activos interesantes en la OPA de cara a entrar en el mercado inglés, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una operación que a priori, si hubiera sido una OPA normal, no habría dado tiempo a que ocurriera, y que pues realmente pues perjudica mucho el interés de la operación, aunque el BBVA sigue insistiendo en que hay muchas sinergias todavía. Oye, ya lo último, Cirsa va a salir a bolsa con un descuento del 39% frente a sus comparables. La capitalización se situaría en 2.520 millones de euros, y bienvenidas nuevas empresas, nuevos sectores y nuevas oportunidades para los inversores. Es bueno que la bolsa coja más holgura, ¿no? Ahora que está viviendo un momento dulce la española. Por supuesto, porque realmente en los últimos años se ha perdido mucho peso, ¿no? O sea, la bolsa normalmente en España ha tenido un peso del 80% del Producto Interior Bruto, y ahora estamos más bien cerca del 50%, por lo cual siempre es bienvenida una nueva empresa, una empresa líder, una empresa fuerte, y hay que recordar que no hemos podido todavía sustituir pues el roto que dejó Ferrovial, ¿no? Ferrovial era una gran empresa que cotizaba en España y que aportaba mucho valor a los índices, que se ha ido y que por el momento no hemos podido sustituir con ninguna empresa de nueva creación ni ninguna que haya salido a cotizar. O sea que siempre es muy positivo la llegada de nuevas empresas a la bolsa, que es el sitio realmente bueno para financiar crecimientos grandes, ¿no? O sea que es una operación con mucho sentido y que esperemos que haya más en un futuro. A ver si hay más. Juan Pablo, muchísimas gracias, cuídate y ánimo con el calor. Buena semana. Un abrazo. Para todos. Adiós, gracias. Oye, me he comprado unas zapatillas en el metaverso. Es el futuro y así no se manchan. En Fundación Telefónica te formamos en digital. Ven a 42, nuestros campus de programación innovadores, gratuitos, con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Málaga y Ordóñez, Vizcaya. ¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros, y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual. No necesitas decir, nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre.
Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos y empiezo con El Economista. Santander y Barclays pujan por más de 2.800 millones de euros por TSB. El yuan reduce un 10% la rentabilidad en euros en la bolsa china en el año. Cirsa saldrá a bolsa con un descuento del 39% frente a sus comparables. Spring Hotels compra un resort por 430 millones de euros y Santos Cerdán ingresa en prisión sin fianza. El instructor prevé evitar la destrucción de pruebas a falta de registrar su vivienda. En el diario 5 días, las eléctricas remiten a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia datos clave de las centrales señaladas. El Banco Central Europeo reajusta su estrategia para adaptarse a la incertidumbre. Globo pone fin a su modelo y contrata a 14.000 riders y cuenta también este diario que Madrid solo tiene registrados el 10% de los pisos turísticos. Vamos ahora con el diario Expansión. Las grandes fortunas españolas impulsan la inversión inmobiliaria. Spring Hotels compra por 430 millones el Mare Nostrum de Tenerife. La SEPI y BlackRock ratifican a Corredor frente a Redella. Prisión sin fianza para Santos Cerdán. Y la ONU. Europa no debe rearmarse a costa de la ayuda al desarrollo. En la contraportada de Expansión, el vino español vende menos a Reino Unido tras subir impuestos. Cuenta que la exportación de caldos cae un 7,5% en valor entre enero y abril, coincidiendo con el alza en febrero de los gravámenes aplicados al sector. El sector confía en que se trate de un efecto temporal. Elena Fraile, prensa nacional e internacional, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en la prensa nacional que traen en fotografía todos los diarios a Santos Cerdán. El País dice que es encarcelado por corrupción. En el diario El Mundo dice que el arquitecto del gobierno de Sánchez entra en la cárcel. El ABC dice o destaca como el juez manda prisión a la mano derecha de Sánchez. En La Razón habla del último 3 de Sánchez a prisión. En La Vanguardia, Santos Cerdán a prisión. Y en El Periódico, Santos Cerdán también mismo titular a la cárcel. Mientras comparte con otro protagonista otra noticia que habla del BBVA. Dice que sigue adelante con la OPA de Sabadell. Le llevan esta mañana El Periódico y también La Vanguardia. Dice que el BBVA seguirá con la OPA pese a las condiciones del gobierno. Asunto también destacado en la portada del diario El País. Dice que el BBVA opta por seguir con la OPA sobre el Sabadell pese a los obstáculos. Y en El Mundo también destacada esta noticia. Dice que el BBVA mantiene la OPA al Sabadell a pesar del boicot del gobierno. La prensa internacional. Comenzamos en Alemania, donde se habla, Frankfurter Allgemeine Zeitung en su edición, habla de esa presidencia del Consejo de la Unión Europea y llega a Dinamarca. A partir de hoy, 1 de julio, lo asumirá este país y destaca cuál es la visión desde Dinamarca. En concreto, dicen la sombría visión, titula, de Mette Frederiksen, que es la nueva presidenta del Consejo. Dice este diario que Dinamarca asume la presidencia del Consejo, aspirando a impulsar a la Unión Europea, especialmente en cuestiones de seguridad, y todo mientras enfrenta a Donald Trump por Groenlandia. Mientras también en otro de los titulares muestra una entrevista con Oliver Blanc, es el nuevo director de la Asociación Alemana de Cajas de Seguro de Salud. Es su primera entrevista. Analiza en esta entrevista el estado del sistema sanitario y el aumento de las cotizaciones, asegurando que lamentablemente, dice, ya no contamos con atención de primer nivel. En Reino Unido, The Times habla también de salud. Dice, os ocupa esta mañana este diario de cómo los médicos de Reino Unido tendrán prioridad en sus trabajos dentro del servicio de salud. El plan decenal promete prioridad para los médicos formados en Reino Unido en medio de advertencias de subempleo y de la creciente competencia por
por puestos especializados. En Francia habla en su principal titular Le Monde de esa ola de calor, de las escuelas cerradas, de reactores nucleares paralizados y también de la contaminación en pico, que muestra que esa ola de calor continua en toda Francia. Météo France ha declarado ya 16 departamentos en alerta roja, el nivel máximo, dicen, de vigilancia. Y del ámbito político habla de esas elecciones municipales del 2026, donde en París Manuel Gregori ha sido designado candidato del Partido Socialista. El diputado y ex primer adjunto de Ana Hidalgo ha sido elegido por los activistas del partido en la primera vuelta de las primarias celebradas este lunes. Saltamos hasta Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla de ese esfuerzo de los republicanos por aprobar el megaproyecto de ley, dice que se extiende de la noche a la mañana. También destaca cómo California desmantela una histórica ley ambiental para abordar la crisis de vivienda, y es que el gobernador demócrata Gavin Newsom ha presionado para revocar una ley que cuenta con más de 50 años de antigüedad, a la que se culpa de bloquear el desarrollo y también reducir la asequibilidad de la vivienda. Y en exclusiva muestra este diario cómo la administración de Donald Trump considera que Harvard violó los derechos civiles de los estudiantes. En The Washington Post destaca cómo el Partido Republicano del Senado se acerca a la votación sobre ese proyecto de ley fiscal de Donald Trump, pero persisten esas reticencias. Entre las propuestas de Donald Trump se encuentran, como ya se saben, esos recortes a las protecciones para los empleados federales y también las exenciones fiscales para las empresas que no convencen. En The New York Times, artículo destacado esta mañana que tiene como protagonista al dólar. Dice que el dólar tiene su peor comienzo desde el año 1973. Y en Financial Times dice que Estados Unidos reduce su enfoque comercial para asegurar acuerdos antes de la fecha límite arancelaria de Donald Trump. Dice que la pausa de esos 90 días del presidente sobre los gravámenes recíprocos expira el próximo 9 de julio. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. España estrena la nueva herramienta europea para controlar los pisos turísticos. Desde hoy es obligatorio que todos los inmuebles que se alquilan a través de plataformas digitales por periodos cortos pues tengan un registro de los turistas, de los inquilinos, que se den de alta a través de ese registro. Silvia Blasco es presidenta de FEBITUR, que es la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Y esto cómo va a afectar a los pisos turísticos? ¿Creéis que va a echar para atrás, va a mermar la llegada de turistas, de inquilinos? Bueno, hay muchísima gente que ha preguntado si sus reservas se han visto afectadas. Hasta el día de hoy todavía no, pero desconocemos cuál va a ser la posición del Gobierno respecto a partir de hoy, qué es lo que va a ocurrir. Leí esta mañana que 9 de cada 10 pisos turísticos en Madrid carecen de registro oficial. ¿Ahí qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van a adaptar y qué pasa si no se adaptan? Bueno, hablar de registros oficiales implica hablar de dos ámbitos concretos. El ámbito autonómico, que es el que tiene las competencias transferidas desde el Gobierno central para poder otorgar este tipo de título habilitante para poder operar en su comunidad autónoma, y Madrid concretamente es el paradigma de tener registro autonómico de uso turístico de vivienda, pero en la Alcaldía de Madrid se entiende como que como no cumple con las compatibilidades urbanísticas, es decir, no se dan las condiciones para que urbanísticamente sean, estén dados de alta correctamente y que tengan ambas licencias, pues se considera ilegales. Lo cierto es que no. En Comunidad de Madrid se han podido inscribir exactamente los mismos números de viviendas turísticas registradas en el registro autonómico que ya estaban registradas, vamos. ¿Cuál es el régimen sancionador para aquellos pisos turísticos que no cumplan con este registro? Las viviendas de uso turístico que están legalmente registradas en su gobierno autonómico carecen de régimen sancionador. ¿Eso en el conjunto de España o solo en Madrid? No, en el conjunto de España. No existe el régimen sancionador por parte del Gobierno central. Había leído, perdóname... El Real Decreto no lo publica. Claro, que hay un régimen sancionador estatal asociado al registro que contempla multas de 3.000 a 600.000 euros. ¿Esto no es así? Que yo sepa, hasta el día de hoy no. Entonces no pasa nada si no realizan el registro No es que no pase. Lo lógico es que cuando se realiza un Real Decreto se desarrolla posteriormente. Lo raro es que se haga un Real Decreto, a posteriori se desarrolle la orden ministerial
y que esa orden ministerial no haya contemplado un régimen sancionador, pero bueno, igual lo sacan hoy, es que no hasta ahora no había salido el régimen sancionador. Claro, porque se prevé que salga ese régimen sancionador, porque es obligatorio, presión y sanción, pues cada uno hará lo que le dé la gana, ¿no? A ver, todo ha sido muy raro porque verdaderamente nos estamos anticipando a un reglamento europeo que, si bien es cierto que persigue, o por lo menos lo que hace es conciliar y cooperar, o sea, es decir, instar el espíritu de cooperación entre las administraciones para saber qué es lo que se está comercializando turísticamente y qué es lo que no, que nos parecía adecuado. Y por otro lado está el Gobierno de España, que se ha anticipado de una manera, yo creo, atropellada, teniendo en cuenta que no conocía muy bien el sistema de las plataformas. Silvia Blasco, presidenta de FEBITUR, la Federación Española de Asociaciones de Apartamentos Turísticos. Gracias. Buen día, un abrazo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Hoy nos encontramos de nuevo con una mañana muy complicada en el sureste de la M30. Les vamos a seguir pidiendo mucha paciencia, a los conductores que en este momento se encuentran retenidos entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas. Y es que la nueva fase de las obras del Parque Ventas tiene un nuevo trazado que afecta a la calzada